Hola, ¿cómo están? Soy Tamara Cortés, psicóloga del programa de discapacidad de la Ilustre Municipalidad de Quilpué. Les damos la bienvenida a esta cápsula ya número 14 del Taller de Derechos Humanos en Discapacidad. En esta oportunidad, antes de revisar los artículos de la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, vamos a repasar un poco sobre la Ley 21.015, que habla sobre el trabajo en las personas con discapacidad, ¿ya? ¿Por qué la necesidad de tocar un poco este tema? Es porque en la cápsula anterior hablamos del artículo 27 que tenía que ver sobre el trabajo y el empleo de las personas en situación de discapacidad. Entonces hay que ver un poquito qué es lo que está pasando en Chile en estos momentos sobre esta temática, ¿cierto? Tan relevante, tan importante para las personas con discapacidad. Así que vamos a revisar un poquito esta ley, la ley 21.015, y ya la próxima semana vamos a continuar revisando los artículos de la Convención Internacional. ¿Qué tienen que saber sobre la ley de inclusión laboral de personas en situación de discapacidad? Esta ley corresponde a la ley 21.015 y fue publicada en el Diario Oficial el 15 de junio del 2017. ¿Ya? ¿Qué es lo que hace esta ley, entre otras tantas cosas que incentiva, ¿cierto? Esta ley busca incentivar la inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, primero que todo. También establece una reserva legal de empleos para personas en situación de discapacidad, ¿ya? Es decir, de acuerdo al nivel de empleados contratados que tenga una empresa, ¿cierto? Van a tener que entregar cierta cantidad de cupos a personas en situación de discapacidad. También esta ley viene a modificar el Código del Trabajo y el Estatuto Administrativo. ¿Cómo se aplica esta ley en el sector público, ¿cierto? En toda entidad dirigida por el Estado. En organismos de administración del Estado que tengan 100 o más funcionarios, deberán tener una dotación anual de a lo menos un 1% de personas con discapacidad o que estén sean asignatarias de una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional. Es decir, cualquier organismo del Estado con 100 o más empleados tendrá que dedicar un 1% al contrato de personas con discapacidad. Esta persona con discapacidad puede estar recibiendo sin ningún problema algún tipo de pensión, ¿ya? En el caso de Fuerzas Armadas y de Orden o Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, esta obligación del 1% va a ser considerada, solo en relación al personal civil. Es decir, a todo personal civil administrativo que esté trabajando en estas entidades, se les podrá exigir que este 1% corresponda al contrato de una persona en situación de discapacidad. ¿Qué es lo que pasa en el sector privado? En supermercados, a lo mejor en empresas, en mall, toda esta dinámica, ¿cierto?, privada. Con la modificación del Código del Trabajo, se creó un capítulo especial en el libro 1 que se denomina de la inclusión laboral de personas con discapacidad. O sea, ya en el ámbito privado se empieza a hablar de la inclusión laboral de personas con discapacidad. ¿Qué es lo que dice? Que en empresas de 100 o más trabajadores van a tener la obligación de contratar o mantener contratadas a personas con discapacidad o que tengan una pensión de invalidez de cualquier régimen previsional, ¿ya? Al igual que en la entidad gubernamental, si tienen 100 o más trabajadores, el 1% tendrá que corresponder a personas con discapacidad, sin importar si la persona con discapacidad está recibiendo algún tipo de pensión. También es importante destacar el tema del registro de los contratos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el empleador deberá registrar los contratos de trabajo celebrados entre la persona en situación de discapacidad o el asignatario de la pensión de invalidez, ¿cierto? Dentro de los 15 días siguientes a su celebración, en el sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. Es decir, esto no puede quedar solamente en un trato entre la persona y su empleador, sino que además tiene que quedar registrado en este sitio electrónico de la Dirección del Trabajo. ¿Quién va a vigilar que se cumpla esta obligación de la cuota de este 1% de contratos de personas con discapacidad?
va a ser el jefe superior o la jefatura máxima del órgano, ya servicio o institución, quienes deberán adoptar las medidas necesarias para el cumplimiento de la obligación. Y en el caso de entidades privadas, será el Ministerio del Trabajo quien se encargará de supervisar el cumplimiento de esta ley. Ahora, ¿quiénes se pueden excusar a realizar la contratación de personas con discapacidad? Van a ser solamente aquellas empresas relativas a la naturaleza de las funciones que desarrolla el órgano, servicio o institución y que por esta característica o naturaleza del funcionamiento que tienen no pueden contratar a personas con discapacidad. También es que no cuenten con cupos disponibles en la dotación del personal, es decir, que si tienen más de 100 personas contratadas, no pueden contratar a nadie más, pues están todos los cupos ya disponibles, por lo tanto no pueden contratar a una persona con discapacidad ni a una que no presente discapacidad. Y también porque haya una falta de postulantes que cumplan con el requisito para entrar a ese puesto laboral. Esos son los tres motivos por los que las empresas se pueden excusar para no contratar a personas con discapacidad. ¿Qué se va a hacer en el caso de que la persona no, la empresa, ¿cierto? El empleador no pueda cumplir con esta cuota mínima? Se podrán celebrar contratos de prestación de servicios con empresas que tengan contratadas a personas con situación de discapacidad. Es decir, no van a contratar a lo mejor directamente a una persona con discapacidad, sino que van a celebrar un contrato con otra empresa que sí tenga contratada a personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, un supermercado perfectamente podría contratar a una empresa en servicio de limpieza y aseo, ¿cierto?, que mantenga contratada a personas con discapacidad, y estas personas con discapacidad van a ir a limpiar el supermercado sin tener ningún contrato legal con el supermercado, sino que con la empresa directamente en la cual esta persona trabaja. Otra alternativa es efectuar donaciones en dinero a proyectos o programas de asociaciones, corporaciones, fundaciones de la ley 19.885, que corresponde justamente a la ley de donaciones. Estas donaciones deberán ser dirigidas a proyectos, programas, cuyo objeto social incluya la capacitación, rehabilitación, promoción y fomento de la creación de empleos, contratación e inserción laboral de las personas en situación de discapacidad. Es decir, nuevamente, si la empresa por diversas razones no puede cumplir con esta cuota del 1%, puede efectuar donaciones a fundaciones o ONG que trabaje justamente en el tema de rehabilitar o promocionar y insertar laboralmente a personas en situación de discapacidad. ¿Qué es lo importante también que ocurrió hace muy poco? Que es la derogación del artículo 22 de la ley 21.015, que este artículo restaba gradualmente el beneficio solidario de invalidez a una persona con discapacidad asignataria de pensión por recibir rentas o remuneraciones mayores a un ingreso mínimo mensual. Es decir, una persona con discapacidad recibía su pensión de invalidez, encontraba un trabajo, esta persona percibía mensualmente su sueldo por estar trabajando, claro, y después de un tiempo a esta persona se le iba a ir disminuyendo gradualmente su pensión de invalidez hasta quedar en cero. La derogación de esta disposición está en plena concordancia con el espíritu de la ley 21.015, ¿cierto?, que incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad al mundo laboral. Las personas con discapacidad, por tanto, asignatarias de pensión de invalidez, podrán trabajar sin el temor de perder la pensión básica solidaria o el aporte previsional solidario de invalidez, al mismo tiempo que perciben una remuneración por su legítimo ejercicio del derecho al trabajo y el empleo, que es lo que estamos justamente hablando de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Por tanto, independiente del nivel de remuneraciones que las personas con discapacidad perciban y el tiempo que la persona lleve trabajando, mantendrá su derecho a los beneficios del sistema de pensiones solidarias. Así que esto es una excelente noticia para las personas con discapacidad, donde ya no van a tener que tener este miedo a que, dependiendo de la cantidad de meses que vayan trabajando, años que vayan trabajando, no se les va a quitar su pensión de invalidez o su aporte previsional por la invalidez. Así que una excelente noticia. Bueno, eso es todo por ahora.
En la próxima cápsula ya vamos a continuar revisando el artículo 28 de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es que este fue un pequeño paréntesis para que estuvieran un poco enterados sobre el artículo correspondiente a la ley laboral que está rigiendo en Chile ya en estos momentos. Bueno, y como siempre les recuerdo que los talleres los hace la Municipalidad de Quilpué durante todo el año y el alcalde en este periodo de contingencia nos ha pedido hacerlo a través de las redes sociales para poder estar más cerca de ustedes y podamos continuar esta educación a distancia. Si quieren conocer más talleres pueden visitar la página de quilpue.cl o las redes sociales de la municipalidad. Así es que gracias nuevamente por escuchar estas cápsulas, gracias por continuar participando en las redes sociales. Nos vemos en una próxima cápsula. Cuídense mucho y mantengan la distancia. Hasta pronto.